Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos a una clase más. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde hacemos estudios profundos y sólidos de la palabra de nuestro Dios. Quiero aprovechar, hermanos, esta ocasión, como siempre lo hacemos, de invitarles, si aún no lo han hecho, de suscribirse al canal, que comenten, que den like a los videos y compartan este material. De esa manera van a poder ayudar este ministerio para poder expandir la verdad presente y llegar a muchas almas con el mensaje de verdad presente que es el Evangelio eterno, los mensajes de los tres ángeles. Así que, hermanos, si en verdad quieren ayudar a este ministerio, háganlo de esa manera, suscribiéndose al canal, dándole like a los videos, comentar y compartir este material. Y no se olviden, activar la campanita que dice todas las notificaciones. Eso servirá para que siempre cuando el hermano Rafael suba un nuevo video a este canal, su dispositivo le notifique a través de un sonido. Así que, hermanos, gracias por su apoyo, gracias por sus oraciones, gracias porque siempre están pendientes del material que sube en este canal. Yo sé que muchos hermanos y yo sé que miles de personas a nivel mundial escuchan estos interesantes temas que yo sé que si los escuchan les está sirviendo para crecer espiritualmente, no solamente en teoría, no solamente intelectual, sino también espiritualmente, porque ese es nuestro enfoque. Que usted se prepare, que usted su mira la ponga en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que vamos a venir de rodillas para poder estudiar la palabra de Dios y que Dios nos dé discernimiento viniendo de rodillas. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites una vez más poder presentar tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque nos permites una vez más poder abrir tu palabra y predicarla a través de este medio. Ayúdala, Señor, a que podamos usar las redes sociales de una manera correcta para transmitir la verdad presente, para que podamos conocer más de tu palabra, para que podamos alertar a tu pueblo de los engaños satánicos. Gracias, Padre, porque tus hijos que van a escuchar este mensaje, ellos también van a prepararse para tu pronto regreso. Te pedimos, Señor, humildemente que nos acompañes a través de la presencia de tu Espíritu Santo para que podamos ser guiados al conocimiento de tu verdad. Te lo suplicamos no porque tengamos mérito, sino los méritos de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok, hermanos, Dios les bendiga. Tomen su Biblia porque vamos a tener una clase sólida de la palabra de nuestro Dios. Hermanos, la Biblia habla mucho de falsos profetas. Si hay falsos profetas, significa que van a haber verdaderos profetas, porque para que exista algo falso, tiene que existir primero lo verdadero. Recordemos de que en el tema anterior les expliqué cómo el diablo falsifica todo lo que Dios hace. En este caso vamos a ver de que el diablo falsifica también a los profetas de Dios. Por tanto, si van a haber verdaderos profetas, significa que el diablo va a falsificar a los verdaderos profetas, y la Biblia habla de falsos profetas. La Biblia habla mucho de esto, y si habla mucho de falsos profetas, significa que tenemos que estar pendientes para poder detectarlo. Ahora, ¿por qué Dios levantaba profetas en el pueblo de Israel? ¿Por qué Dios levantaba profetas en la iglesia primitiva? Solamente por una razón, y era cuando el pueblo de Dios se había extraviado de la ley. Dios levantaba a un profeta para que el profeta llevara de nuevo el pueblo a la ley. O sea, la función de los profetas es llevar el pueblo a la obediencia a la ley de Dios. Esa era la función primordial, aunque habían otras, pero la función primordial de los profetas de Dios era llevar al pueblo otra vez a la ley de Dios, a la obediencia y la consagración a los estatutos y mandamientos de Dios.
Significa que el diablo hará lo contrario, pero su engaño será refinado, muy potente, como lo vimos anteriormente, y vamos a leer algunas citas bíblicas donde la Biblia presenta de que van a haber falsos profetas. Van a haber, hay y siempre lo han existido. No piense que esto se terminó. Falsos profetas siempre han habido. La pregunta es, ¿cómo poder detectarlo? ¿Usted tiene capacidad, hermanos, para poder detectarlo? Usted quizá me va a decir, yo no, yo tampoco no tengo la capacidad, pero sin usted esté el Espíritu Santo y conoce la Biblia, va a poder detectarlo. Vamos a leer las citas bíblicas donde la Biblia enseña sobre los falsos profetas. Es terrible, hermano. Noten cómo dice Mateo 24, 10 al 11. Recuerden de que Mateo 24 tiene dos cumplimientos. Uno parcial que fue a nivel de Jerusalén antes del año 70 y el clímax del cumplimiento global de Mateo 24 que se va a cumplir antes de la venida de Cristo. O sea que Mateo 24 tiene dos cumplimientos. Todo el capítulo 24 y 25 de Mateo 24 tiene doble aplicación. Se le conoce como profecía de doble referencia. Y noten cómo dijo Cristo aquí en Mateo 24, 10 al 11. Muchos tropezarán. Terrible, hermanos. Noten, muchos tropezarán. Aquí no se refiere a impíos, se refiere a hijos de Dios que van a ser engañados, hermanos. Y esto va para ti y para mí. En este contexto, Cristo lo estaba dando a los discípulos que iban a ser engañados. Muchos iban a ser engañados. Pero ahora esto es para ti y para mí. ¿Me estoy dando a explicar? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán. Noten lo que hacen los falsos profetas. Una característica de los falsos profetas es que causan división en la iglesia. Causan división, desordenan, hacen de que el pueblo se disperse. ¿Están leyendo conmigo? Muchos tropezarán. Noten lo que hacen los falsos profetas. Los falsos profetas hacen que el pueblo se divida y que tropiece. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Noten, porque el arte del diablo, usando los falsos profetas, es el engaño. Y vamos a ver de qué es con la boca que se engaña. No es con los dedos, no es con los pies, no es con la nariz. Los falsos profetas usan la boca para engañar, porque es con la boca que se transmite la mentira y el engaño. Mateo 24, versículos 23 al 25. Noten que en el sermón profético del Monte de los Olivos vemos cómo Cristo nos advierte sobre los falsos profetas. O sea que esto es un tema de verdad presente, hermano. O sea que hablar de los engaños de los falsos profetas es tema de verdad presente. Y noten cómo dice Cristo. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo y mirad, ahí está, no le creáis, hermanos, no sigan a hombres, no sigan a pastores, no sigan a predicadores, no importa qué elocuentes sean, escúchenlos, sí, pero no los sigan ni los idolatren, porque esa es otra característica de los falsos profetas. La evidencia de un falso profeta es que la gente los alaba, los sigue, porque eso es lo que busca la gente y el diablo les proporciona lo que la gente busca, porque el que busca, encuentra. Entonces, si alguno dijera, mirad, ahí está escrito, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales. Lo que les va a gustar a la gente, esto le gusta a la gente, milagros, señales y prodigio, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya los he dicho antes esto, dice Cristo.
que el engaño va a ser tan potente y refinado que va a engañar, si fuera posible, a los escogidos. No es que el diablo los va a engañar, sino que el énfasis es aquí de que va a ser tan refinado el engaño que engañará, si fuera posible, a los escogidos. Si hoy somos fácilmente engañados, hermanos, imaginémonos cuando venga el engaño capital del diablo, cuando se haga parecer como Cristo y la gente se reúna, canales de televisión se reúnan y la gente por millones lo siga y van a ver milagros y prodigios. ¿Qué va a pasar cuando suceda eso? ¿Estamos preparados, hermanos, para eso? ¿Estás preparado tú? ¿Estamos preparados para lo que va a pasar? Engañará, si fuera posible, a los escogidos. ¿Quiénes? Los falsos profetas y los falsos cristos. Ahora, saben, hermanos, que, como les dije, Mateo 24 tiene dos cumplimientos. Antes del año 70, con la destrucción de Jerusalén, y antes de que Jesús venga, va a haber otro segundo cumplimiento. ¿Sabes de que en los días de los apóstoles se levantaron falsos profetas? Y noten cómo dice Hechos 5, 36 al 37. Noten qué interesante. Esto se escribió antes del año 70, porque la destrucción de Jerusalén por las tropas romanas fue en el año 70, después de Cristo. La historia lo confirma, que en el año 66 fue el sitio, pero la destrucción fue en el año 70. Fue el general Tito que destruyó a Jerusalén en el año 70. Y el libro de Hechos nos explica que se levantaron falsos profetas y que muchos fueron engañados por estos falsos profetas. Hechos capítulo 5, versículo 36 al 37. Noten cómo dice: porque antes de estos días se levantó Teudas. Ya Cristo había dicho de estos falsos profetas. Aquí vemos el cumplimiento. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. Noten que los falsos profetas buscan protagonismo, que la gente los siga, buscan fama. Noten este detalle, hermano. Hermano, yo quisiera que ustedes, hermanos, pudieran entender la Biblia así como yo la entiendo o como el texto lo dice. Dice, diciendo que era alguien. A este se unió un gran número como de 400 hombres. Noten que los falsos profetas tienen fama. La gente los sigue y los alaba. Mientras que los verdaderos profetas, la gente los odia, los aborrece, no los quiere. Terrible. Pero él fue muerto. Noten cómo se habla de este falso profeta. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Noten, lo mismo que dio Cristo. Serán dispersados, muchos tropezarán, muchos se aborrecerán. Aquí se está cumpliendo. Y dice, después de esto se levantó Judas, este era otro falso profeta, se levantó Judas el Galileo en los días del censo, llevó en pos de sí a mucho pueblo. Qué terrible, hermano. Los falsos profetas, la gente los sigue. Quiero que entienda este punto y lo subraye en su Biblia. Yo lo marco aquí con un marcador fluorescente, lo marco para que no se me pierda. Dice, noten cómo dice, y llevó a mucho pueblo en pos de sí. Pereció también, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Se cumplió lo que Jesús había dicho en Mateo 24, 10 al 11. Terrible, hermano, terrible. Saben de que la historia se repite. Falsos profetas siempre han habido y lo habrán. Esto lo dice el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Noten qué interesante. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, está hablando de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros. O sea que un falso maestro es equivalente a un falso profeta. Un falso maestro es aquel que enseña mal. Y dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. O sea que son admirados, la gente los sigue
porque estos falsos profetas y falsos maestros lo que buscan es fama y protagonismo, y también buscan dinero. Noten lo que dice: por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, noten hermanos, esto tiene que ver con dinero, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabra fingida. O sea que son oportunistas, se valen de la ignorancia del pueblo para que el pueblo le transmita lucro, le den dinero. Lea lo que dice Pedro: y por avaricia harán mercadería de vosotros. O sea, ¿a quién le van a sacar dinero? A la gente ignorante. Y harán mercadería de vosotros con palabra fingida. O sea, que lo que van a predicar no es cierto. Simplemente lo predican para ser oportunistas y conseguir algo de lucro, dinero. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ojo con esto, hermano. Así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, también habrán entre nosotros. O sea, no se duerman, no se pierdan, no crean de que esto pasó solamente en el Antiguo Testamento. Vivimos en el tiempo donde se está levantando gente, donde se están levantando falsos profetas y están llevando a mucha gente a la perdición. Y la gente que lo sigue es gente que no estudia, gente que es ignorante de la palabra. Terrible, hermano. Ahora, ¿por qué los falsos profetas tienen tanto éxito? Porque dice el texto, muchos lo siguen. A Teudas lo siguió como 400 hombres, y dice que en esta época era mucha gente, y dice que a Judas el Galileo llevó en pos de sí a mucho pueblo. Y aquí dice Pedro, y muchos seguirán su disolución. La pregunta es, ¿por qué tienen éxito? La clave es, hermano, porque tienen astucia para engañar. Les voy a explicar, hermano, qué pasará, hermano, si el diablo se apareciera horrible como es. Aunque el diablo fue creado hermoso, pero hoy por tanta maldad, dice el Espíritu Profético en el libro primero escrito que se ha hecho feo de su rostro. ¿Qué pasará si el diablo se apareciera tal como es? La gente inmediatamente corriera a Cristo, inmediatamente detectara el engaño de la gente. Entonces el diablo lo que hace es disfrazarse. El diablo, hermanos, engaña a través de los falsos profetas con palabras fingidas. O sea que los falsos profetas y los falsos maestros tienen el arte de expresarse, comunicarse y hablar. Pero lo que hablan son palabras fingidas porque detrás de eso hay intereses personales. Dice Pedro que por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea que todo lo que harán es porque detrás de ellos hay intereses personales y se valen de la ignorancia de la gente. Es terrible, hermano, ver cómo eso en esas iglesias protestantes, en esos estadios, se aglomeran más de 50,000 personas y cómo le dicen a la gente, haga pacto con Dios. Dios le va a multiplicar sus bendiciones, Dios le va a dar casas, carros, Dios le va a sanar esa enfermedad. Haga pacto con Dios, de $1,000, de las tarjetas de crédito, de los carros. Y la gente ciega e ignorante da grandes sumas de dinero. Vi un programa de televisión donde una pastora de una iglesia protestante estaba llamando a la gente a que diera miles de dólares para que hicieran un pacto con Dios. Y yo me quedé impactado que en menos de 20 minutos ya se habían recogido más de $150,000. Terrible, hermanos, la gente cómo está de ciega. Y esto puede pasar en el pueblo adventista, porque Pedro no está hablando de afuera, sino que está hablando de adentro de nosotros. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros. Somos nosotros. ¿Por qué los falsos profetas tienen tanto éxito? Es por el arte de hablar, la boca. La clave está en la boca. Noten, hermanos, es en la boca. Y lo que quiero decir, hermanos, es, si ustedes notan, hermanos, el verdadero profeta también tiene que usar la boca para hablar.
pero no son palabras fingidas, sino que vienen palabras de Dios, dice la verdad. Pero por decir la verdad la gente lo aborrece. Mientras que el falso profeta también usa la boca, el falso maestro también usa la boca, pero la gente lo alaba. La diferencia es que son palabras fingidas, porque tiene intereses personales. ¿Están viendo la diferencia? La boca es el secreto de que estos falsos profetas controlan a las masas. En la boca está el poder, en las palabras está el poder. Es interesante que las palabras tienen poder, hermanos. Es interesante. Yo me quedé impactado. La Biblia presenta que el secreto de los falsos profetas está en la oratoria, en la forma de expresarse y en la forma de hablar, porque con el habla manipulan a las masas con palabras fingidas, y como la gente que los escucha y los sigue no lee, no estudia, no razona, no cuestiona, no inquiere, no investiga, la gente es como borregos que los siguen a ciegas. El secreto está en la boca, el arte de hablar. La boca, con la boca es que se engaña. Estos falsos profetas usarían la boca para engañar y confundir al pueblo con palabras fingidas. Estamos advertidos. Vamos a leer una serie de citas bíblicas donde la Biblia menciona la boca como el órgano fisiológico que usan los falsos profetas para engañar al pueblo. ¿Saben cuál pueblo? El que no estudia. Apocalipsis 16, versículo 13 al 14, dice: y vi salir de la boca, noten hermanos, porque la boca es el medio que usa el diablo de estos integrantes para engañar al mundo entero, la boca. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. ¿Pero de dónde salen? De la boca, porque estos sistemas engañan al mundo entero con la boca. Tengamos cuidado, hermano, con la boca. Tengamos cuidado con lo que hablamos. Tengamos cuidado con lo que decimos. Tengamos cuidado a quienes escuchamos. Y esto me incluye a mí también, porque mi objetivo no es que me crea a mí. Mi objetivo es que usted haga su propio criterio. Mi objetivo es que usted sea fuerte en el conocimiento de la palabra. Mi objetivo es que usted sea fuerte y poderoso como lo era Apolo, un varón poderoso en la Escritura. Y vi salir de la boca del dragón, de la bestia y falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de rana. Pues son espíritus de demonio, usan la boca. Leamos otro texto, Jeremías 23:16. Jeremías 23:16 dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuches las palabras, ¿no? La boca. ¿Con qué hablo? ¿Con qué se habla? ¿Con qué habla usted? Con la boca. Noten, no escuches las palabras de los profetas que profetizan, o se alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Noten, está aquí implicada la boca. O sea que los falsos profetas tienen éxito de que la gente los siga porque tienen labia, tienen oratoria, saben comunicarse con la gente, saben cómo tratar con la gente, saben cómo manipular la mente de la gente para que la gente los siga. Y como la gente no estudia, son frágilmente engañados, no razonan. Pero estoy usando esta cita bíblica para que noten, hermanos, que los falsos profetas engañan con la boca. La clave es la boca. Es con la boca que transmiten mensajes falsos. Otra cita, Jeremías 23, 31 al 32. Noten qué interesante. Dice Jehová: he aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen. ¿Dónde tengo la lengua? En la boca. Y dicen, ¿con qué digo? Con la boca, hablo. Él ha dicho, y aquí dice Jehová: yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras. ¿Cómo se dice mentiras? Con la boca. Y con sus lisonjas. ¿Cómo se lisonjea? Con la boca. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron
a este pueblo, dice Jehová. Estoy usando estas citas, hermanos, para que entiendan que los falsos profetas controlan a las masas con la boca. Ezequiel 13, 6 al 8. Ezequiel capítulo 13, versículos 6 al 8 dice: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová. ¿Con qué dicen? Con la boca. Y Jehová no envió con todo. Esperan que Él confirme la palabra de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad. Noten, ahí está la palabra hablado. ¿Con qué se habla? Con la boca. Y habéis visto mentira. Por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Pero ¿cómo engañan los falsos profetas? Con la boca. Dicen cosas de que Dios no ha mandado. Pero ¿cómo las dicen? Con la boca. Noten cómo dice Zacarías 10:2. Zacarías 10:2 dice: porque los terafines han dado vanos oráculos. Me puse a investigar qué es esto de terafines. No dice querubines, dice terafines. Los terafines, hermanos, eran una especie de ídolos caseros. Eran pequeños, eran estatuas, pero eran ídolos que los israelitas tenían y adoraban en sus casas. Eran pequeños y se le llamaban terafines. Eran ídolos en miniatura que los tenían en sus casas. No, noten esto interesante, esta información es buena para que la entiendan. Dice, porque los terafines han dado vanos oráculos, o sea, los ídolos, y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos, noten, han hablado. ¿Con qué hablan? Con la boca. Y dice, y vano es su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufren porque no tienen pastor, porque han sido dispersados por las falsas palabras de los falsos profetas que han hablado con su boca. Terrible, hermanos. ¿Se da cuenta, hermanos, que la boca es un órgano fisiológico importante? Con la boca podemos predicar el evangelio. Con la boca podemos nosotros decir mentira. Con la boca podemos insultar a nuestro prójimo. Con la boca podemos decir la verdad, pero a medias para conseguir lucro. Con la boca podemos lisonjear. Con la boca podemos manipular la mente de alguien. Con la boca podemos transmitir un mensaje erróneo. La boca es el medio que usan los falsos profetas para propagar sus mentiras. ¿Cómo identificarlos entonces? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo identificarlo? Porque vimos de qué dice que engañarían, si fuera posible, a los escogidos. Entonces la pregunta es cómo identificarlo. ¿Por qué? El falso profeta también predica bonito, y eso no es un monopolio solamente de un falso profeta. También un verdadero profeta tiene que transmitir el mensaje, tiene que predicarlo con elocuencia, dice Pablo. Un falso profeta también puede usar la Biblia y puede decir que viene en nombre de Dios. Inclusive el verdadero profeta viene en nombre de Dios y también puede usar la Biblia también. Inclusive un falso profeta puede vestirse como ángel de luz y también un verdadero profeta. O sea, hay muchas cosas similares entre un falso profeta y un verdadero. Entonces, ¿cómo nosotros podemos detectarlo? Inclusive, vamos a ver de que un falso profeta aún puede hasta adivinar y atinar el futuro, mientras que un verdadero profeta también puede profetizar el futuro. Y algunas veces se cumple dependiendo si esa profecía es condicional. Pero ¿cómo identificarlos? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo identificar un falso profeta? ¿Cómo saber identificar un billete falso de $100 de un genuino? Es importante, hermanos, que nosotros debamos de saber identificar para no ser engañados. La Biblia, hermanos, tiene la respuesta. Hay muchas formas como identificar un falso profeta. Aparte que usa palabras fingidas para obtener lucro y ser oportunista, la gente lo sigue, es una evidencia de los falsos profetas. Pero hay una evidencia muy importante que la Biblia menciona, es de que estos falsos profetas se conocen por sus frutos. Mateo 7, versículo 15.
y después nos pasamos al versículo 20 hasta el 23. Mateo capítulo 7, versículo 15, y después nos saltamos al versículo 20 hasta el 23. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de piel de oveja. Noten, hermanos, cuidado. No todo lo que brilla es oro. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros como vestidos de piel de oveja. O sea, vienen disfrazados. Pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, dice el versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Noten, con las palabras engañan, pero se conocen con su fruto. Las palabras es el arma letal para que un falso profeta engañe y que los sigan adeptos. Pero por sus frutos se conocen. Es bien importante que sepa hacer esa diferencia. ¿Cómo engañan y cómo se conocen? Con la boca engañan, pero se conocen por su fruto. Así que por su fruto los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Cuidado, hermano, no todos los milagros son de Dios, no todos los exorcismos son de Dios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. O sea que había un problema con estos falsos profetas. Hacían todo lo que un verdadero profeta hace. Hacían milagros, sacaban fuera demonios, profetizaban, o sea, tenían el don de profecía, pero había un detalle. No hacían la voluntad de Dios, por lo tanto eran hacedores de maldad. Cristo dice que les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. ¿Qué pasa acá, hermanos? Es interesante que estos falsos profetas tenían un problema, y es que eran hacedores de maldad. ¿Qué es maldad? La palabra maldad en la Biblia que estoy leyendo, que es la Reina Valera 60, es muy genérica, muy ambigua. ¿Qué es maldad? Usted me va a decir, dependiendo de la perspectiva de cada quien, porque, por ejemplo, para alguien puede ser maldad matar un mosquito, para otros maldad puede ser matar una cucaracha, para otros maldad puede ser tomarse una taza de café, para otros maldad puede ser ponerse una corbata. Estoy usando estos ejemplos para que podamos entender qué quiero decir. O sea, para muchos la maldad puede ser lo que ellos crean de que es maldad. ¿Estamos de acuerdo? Porque es una palabra genérica, maldad. La gente dice, esa persona es mala. ¿Por qué? Esa persona no paga lo que prestó. Esta persona es mala, practica la maldad porque maltrata a los perros. Esta persona es mala porque le pega a su esposa. Esta persona es mala porque le fue infiel a su esposo. O sea, la palabra maldad es una palabra genérica. Por tanto, pero cuando lo vamos al griego, la palabra maldad es una palabra específica que se usa. La palabra que se usa aquí para maldad es en griego anomía. Es la misma palabra que se usa en 1 Juan 3:4 para referirse que el pecado es infracción de la ley, anomía. La palabra anomía en griego se traduce sin ley. Note qué interesante. La palabra que está usando Cristo aquí en Mateo 7:23 es anomía. El texto debe traducirse: nunca os conocí, obreros sin ley, apartados de mí. ¿Cómo lo comprobamos? Cuando nos vamos a otras versiones de Biblia, lo traducen correctamente el texto. Yo busqué por lo menos 2 versiones de Biblia diferentes y noten cómo traducen Mateo 7:23. Versión israelita nazarena del 2011, noten cómo traduce Mateo 7:23. Entonces yo les declararé, nunca os conocí,
Apartados de mí, obreros sin ley, porque eso significa anomía. O sea que estos falsos profetas eran enemigos de la ley. Noten cómo dice esta otra cita, pero en otra versión de Biblia, Código Textual Hebraico del Nuevo Testamento, traduce Mateo 7:23 de la siguiente manera: pero entonces les diré en su propia cara, nunca tuviste una relación íntima conmigo, apartad de mí, violadores de la ley. Terrible, hermanos. O sea que los falsos profetas, aunque prediquen bonito, aunque hagan milagros, hagan supuestos exorcismos, no son reales, sino que son falsos milagros, aunque digan que tenían el don de profecía, pero no obedecían la ley y por eso eran falsos profetas. El falso profeta se distingue en la Biblia por llevar al pueblo a desobedecer la ley de Dios. El falso profeta se distingue por desunir al pueblo. El falso profeta se distingue por ser que mucha gente lo sigue por montón. El falso profeta se distingue por buscar la avaricia. El falso profeta se distingue por usar la boca, por usar palabras fingidas y la lisonja. El verdadero profeta es diferente. El verdadero profeta no busca protagonismo. Es odiado por la gente y su función es llevar a la gente a la obediencia a la ley de Dios. ¿Cómo lo demostramos? Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10 dice lo siguiente, el profeta Isaías, versículos 9 y 10. Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10 dice: porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos. Noten, hermanos, que los verdaderos profetas, la gente no los quiere, los odia, no tienen seguidores, su mensaje es cortante y diáfano, no buscan intereses personales, porque su énfasis es llevar al pueblo a la ley y a la obediencia a la palabra. Es un contraste abismal entre lo que hace un falso profeta. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová. Noten, conectémoslo con Mateo 7:23, anomía. Que dicen a los videntes, la palabra vidente es otro nombre para los profetas, que tiene que ver con ver, el don de profecía, los videntes. Que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no los profeticéis lo recto, decirlos cosas halagüeñas, profetizarlos la mentira. ¿Noten lo que le gustaba al pueblo? Al verdadero profeta le decían, no queremos oír lo recto, queremos oír la mentira, palabras halagüeñas. ¿Se dan cuenta por qué los falsos profetas son famosos? Aparte que sus seguidores les dan mucho dinero, estos falsos profetas buscan otros intereses y la gente los alaba. Lean lo que está diciendo el texto. Dicen a los videntes, no veáis, o sea, no tengan visiones de Dios. Y a los profetas no los profeticéis lo recto, decimos cosas halagüeñas, profetizarlos la mentira. Terrible, hermanos, terrible. Ahora, es interesante, hermanos, que los falsos profetas se caracterizan por llevar al pueblo a la apostasía, a la rebelión y a la disensión, para que el pueblo se extravíe de los mandamientos de Dios. La primera vez que se menciona un falso profeta en la Biblia es Deuteronomio 13, versículo 1 al 5. Aquí vemos la primera vez que se menciona a un falso profeta y noten lo que Dios dice aquí y lo que hace el falso profeta. Versículo 1, cuando se levantara en medio de ti, noten dónde se levantan los falsos profetas, se levantan en medio del pueblo y engañan al pueblo. Se hacen pasar como parte del pueblo, pero no lo son. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciara señal o prodigio, y si se cumpliere, o sea que los falsos profetas también pueden atinar. No es que conocen el futuro, porque el futuro solamente Dios lo conoce. Estos falsos profetas lo que hacen es atinar
el diablo hace que ellos atinen y algunas veces dan al blanco. Y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni de tal soñador de sueños, porque Jehová tu Dios te está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, noten otras palabras, no sigas a los hombres. Hermanos, no anden siguiendo a los hombres, no idolatren a los hombres, pongan su mirada en Cristo, no sigan al hermano Rafael, no sigan a nadie. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, y guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y le seguiréis. Y noten lo que le va a pasar al tal profeta. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. En la teocracia de las leyes civiles de Israel, los falsos profetas les tocaba la muerte de sapo. Terrible. Dice, será muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal del medio de ti. Terrible, hermanos. Ahora, ¿qué hay que hacer con los falsos profetas? Los que tienen discernimiento, ¿qué deben de hacer cuando se presenta un falso profeta? ¿Será que debemos de callarnos y decir, hermano, no critiques, hermano, no juzgues? No hay que juzgar al prójimo. Negativo. Cuando tiene que ver algo con doctrina, con la ley de Dios, la Biblia manda a que desenmascaremos a los falsos profetas y que lo hagamos en público. Ningún falso profeta fue desenmascarado en privado, fueron desenmascarados en público los falsos profetas. Ningún falso profeta fue apedreado por Israel a escondidas, se hacía en público porque tenía que ver algo que atentaba contra el evangelio y la sana doctrina y la unidad del pueblo. Hermanos, cuando son pecados morales y personales de alguien que ha cometido, no lo exponga en público, vaya a hacerlo en privado, dice Jesús en Mateo 18. Pero cuando es un caso de un falso profeta, hay que evidenciarlos hasta por nombre. Hay ocasiones donde es importante hasta mencionar el nombre. Pablo mencionó a 2 por nombre, Emineo, Fileto y Alejandro, 3 apóstatas que apostataron. O sea, aquí vemos que los discípulos, el pueblo de Israel no se quedaba con los brazos cruzados cuando se levantaba un falso profeta. No dijeron, hermano, no critiques, como ya se dicen muchos hermanos. La misma ignorancia los hace decir palabras apóstatas. Hermano, no hay que criticar, no hay que juzgar. Revisar las citas bíblicas para justificar el error, hermano. La Biblia enseña que hay que oponernos a los falsos profetas y hay que hacerlo en público para advertir al pueblo. Los verdaderos profetas se levantaban en medio del pueblo y denunciaban la apostasía. Noten cómo dice Efesios 4, versículo 11 al 14. ¿Por qué razón hay que oponernos a los falsos profetas? Porque pueden dividir al pueblo y lo pueden llevar al extravío. Noten lo que dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hay quienes todavía andan con pañales y con pampers. Hermano, ¿cuántos adventistas conocen ustedes que usan pamper? Tienen 40 años, están en la iglesia y todavía usan pamper. ¿Saben qué es un pamper? Es que se le ponen a los bebés para que cuando hagan pipí, o sea que no pudiera ensuciarse. Oiga, dice Pablo, para que no seamos niños fluctuantes. ¿Quién es un cristiano que usa pamper? Dice, llevados por doquiera por todo viento de doctrina. Se levanta alguien allá predicando bonito, dicen a seguirlo. Se levanta otro allá predicando bien bonito, dicen a seguirlo. Se levanta otro allá, dicen a seguirlo. Se levanta otro por allá, dicen a seguirlo. Son como el viento, no tienen carácter, no tienen columna vertebral, son simples e ignorantes. Para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier por todo viento de doctrina,
por estratagema de hombre. Esta palabra estratagema, o sea que el engaño es bien elaborado, bien estructurado. El estratagema de hombres que para engañar, ¿con qué se engañan, hermano? Con la boca. Que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Se dan cuenta, hermanos? Porque es importante poner el grito al cielo y denunciar los falsos profetas para que no contaminen a la iglesia y para que no arruinen a los niños que todavía andan en pamper. Yo conozco a muchos adventistas que todavía usan pamper. No quieren dejar de usar pamper. Ya es hora que se pongan los pantalones. Los pampers son para niños. Los pampers son para bebés. Nosotros no somos niños, para que no seamos niños fluctuantes, dice Pablo. Ahora, ¿qué hacían los apóstoles con los falsos maestros y los falsos profetas? Los desenmascaraban. Romanos 16, versículos 17 al 18, dice así: mas os ruego, hermanos, aquí está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Hagan de cuenta, hermanos, que el apóstol Pablo le está escribiendo a los adventistas en este momento. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis. Hermano, esta palabra fijéis es sinónimo de discernir. Tener ese don de discernimiento para poder controlar cuando algo anda mal. Y cuando usted lo detecte, poder denunciarlo. Os ruego, hermanos, que os fijéis. ¿Usted se fija, hermano? ¿O es ciego? Porque los que no se fijan son los ciegos. Pero los que se fijan es que tienen el don de discernimiento. Que os fijéis en lo que causan divisiones, porque los falsos profetas y los falsos maestros lo que hacen es dividir al pueblo. Lo que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Noten que el cristiano genuino, que ya no usa pamper, no sigue a los hombres, sino que dice, y os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que su propio vientre. Esta palabra vientre significa que andan detrás de llenarse la barriga, andan detrás de intereses personales. En este contexto Pablo usa la palabra vientre. Y Pablo es claro, dice, sino que dice a sus propios vientres, o sea, que andan detrás de qué? De lucro, lo mismo que dice Pedro. Y con suaves palabras, ahí está otra vez la boca, mi hermano, porque los falsos profetas y los falsos maestros para engañar usan la boca y el arte de manipular. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Quiénes son los que siguen a los falsos maestros, hermano? Son los ingenuos. Un hermano inteligente que estudia, que tiene discernimiento, no va a andar detrás de los hombres, no va a andar siguiendo a hombres. Aquí dice que estos falsos maestros buscan para engañar a los ingenuos. Qué terrible, hermano. O sea que la mayoría son ingenuos entonces. Porque dice que a los falsos profetas la gente los sigue, los alaba. Significa que son ingenuos la mayoría. Terrible, hermano. Noten cómo dice esta cita, Conflicto de los Siglos. Conflicto de los Siglos, página 579, párrafo 1, dice: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Este el hermano es arrogante. ¿Y a usted qué le importa si el hermano es arrogante? No. Cada quien tiene su forma de predicar. Usted tiene que probar los espíritus con la ley y el testimonio. ¿Saben de qué sí me han dicho muchos hermanos? Este hermano Rafael Díaz es arrogante. No, hermano, no es que sea arrogante. Es mi forma de predicar. Es mi carácter, pero no es que sea arrogante. Véngase cualquier día aquí a mi pueblo y establecemos una conversación. Van a ver que soy un gran amigo, me gusta reír, tengo muchas amistades. La gente me conoce mucho porque soy un artista en mi ciudad. Entonces, no ande juzgando a la persona por su forma de predicar. Usted tiene que probar los espíritus por la ley y el testimonio. Usted no se ande fijando si yo digo las palabras riéndome, enseñando los dientes o serio. No. También cuando estoy predicando con los hermanos también me pongo a reír. Pero en este momento no estoy riendo. Solo que me ponga a reír con la silla. ¿Quiere que me ponga a reír con la silla aquí que están ahí? Ahí están un par de sillas. No, seamos analíticos, hermano. Usted tiene que probar los espíritus, tiene que tener discernimiento. Dice, a la ley y el testimonio, si no dicen conforme a esto es porque no les ha amanecido. No dice
que debes estarte riendo. No dice el texto así. Isaías 8:20. Al pueblo de Dios se le indica a que busque en las Sagradas Escrituras su salvaguardia contra la influencia de los falsos maestros y el poder seductor de los espíritus tenebrosos. Satanás emplea cuantos medios pueda para impedir que los hombres conozcan la Biblia, cuyo claro lenguaje revela sus engaños. Esta gente que sigue los falsos maestros y los falsos profetas, ténganlo por seguro, es gente ingenua que no estudia y que aún usa pamper. Interesante. Ahora, para terminar, saben, hermanos, que la mayor culpa de que los falsos profetas crezcan y los falsos maestros sean famosos, ¿saben sobre quién cae la culpa? La mayor culpa recae sobre el pueblo. ¿Saben de que el pueblo tiene la culpa de todo? Yo tengo un ejemplo. Cuando un presidente es un presidente corrupto y pone leyes como dictador y como sádico, la pregunta es, ¿quién puso al presidente a gobernar? Fue el pueblo. O sea, como dijo una vez Juan Calvino, cuando Dios quiere castigar a una nación, este es un dicho de Juan Calvino, es un reformador. Cuando Dios quiere castigar a una nación, pone gobernantes impíos a gobernar, pero lo hace a través del pueblo. El pueblo lo pide, Dios le da lo que el pueblo pide. ¿Estamos de acuerdo? Y esto lo traemos a la iglesia. ¿Quién hace crecer estos falsos profetas y los falsos maestros? Ellos solamente engañan. Ellos se engañan. El arte de ellos es engañar. Pero ¿quién los hace crecer? El pueblo los sigue. ¿Quién los hace famosos? El pueblo. Todo así. ¿Quién hace famoso a los raperos? ¿Quién ha hecho famoso la música de Bad Bunny? Vamos a meterlo a la música. ¿Quién los ha hecho famosos? El mismo pueblo. ¿Quién ha hecho famoso a los futbolistas? El mismo pueblo los hace famosos. Nadie es famoso sin gente. Es la gente que los hace famosos. Los artistas de Hollywood, ¿quién los hace famosos? El pueblo. Si nadie viera las películas de Hollywood, ¿cómo van a ser famosos? Es el pueblo que los hace famosos. A los falsos maestros, ¿quién los hace famosos? El mismo pueblo, ignorante de las Escrituras. La mayor culpa recae sobre el pueblo. Recuerde, ¿dónde dice eso? Jeremías 5, 30 al 31. Noten cómo dice este texto. Jeremías 5, 30 al 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Pero ¿qué es espantoso? Noten cómo está describiendo Dios aquí a través del profeta Jeremías lo que está pasando. Y el contexto está hablando de los falsos profetas. Esto es espantoso. Es espantoso porque el pueblo, a pesar de que tiene la Biblia, se deja engañar fácilmente. Por eso es que es espantoso. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira. ¿Pero con qué profetizaron? Con la boca. Y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. O sea, ¿quién puso a los líderes a gobernar? El pueblo. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? ¡Qué terrible, hermanos! ¡Terrible! Algunos hermanos se ponen a reír porque dicen de que yo digo muchas veces la palabra terrible, pero es algo que es verdad, pues es terrible. Cosa espantosa es hecha en la tierra. Y mi pueblo sí lo quiso, porque permitieron que los falsos profetas predicaran mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y mi pueblo sí lo quiso. La mayor culpa la tiene el pueblo, porque son simples e ingenuos e ignorantes de las Escrituras, como dice Pablo. Terrible, hermanos. Deseado toda la gente, página 423, párrafo 1. Deseado toda la gente, página 423, párrafo 1, dice: muchos son engañados hoy de la misma manera como los judíos. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones, y la gente no escudriña las Escrituras por su cuenta. Son como loros. Yo voy a añadir esta palabra, aunque la cita no lo dice. Son como loros. Repiten todo lo que la gente dice. Como dice un famoso dicho:
La gente que no lee, vivir sin leer es peligroso porque te obliga a creer todo lo que te digan. Noten, muchos son engañados hoy de la misma manera que los judíos. Hay maestros religiosos que leen la Biblia a la luz de su propio entendimiento y tradiciones. Y la gente, ahí está el engaño, no escudriñan las Escrituras por su cuenta, ni juzgan por sí mismos la verdad, sino que renuncian a su propio criterio, o sea, que son como borregos, renuncian a su propio criterio y confían sus almas a su dirigente. Terrible, hermanos. ¿Quién hace crecer a estos falsos maestros? El pueblo. ¿Quién hace crecer a estos falsos profetas? El pueblo. ¿Quién los sigue? El pueblo. ¿Quién les da fama? El pueblo. ¿Quién les da dinero? El pueblo. ¿Por qué son millonarios? El pueblo. ¿Quién los tiene en ese pedestal? El pueblo. Todo el pueblo. El pueblo les da la fuerza. Camino a Cristo, página 89, párrafo 4. Esta cita es tremenda y con esta cita voy a cerrar. Esta cita es el broche de oro. Camino a Cristo, página 89, párrafo 4 dice: no debemos conformarnos con el testimonio de hombre alguno en cuanto a lo que enseñe de las Santas Escrituras. No hay que conformarse. Escúcheme, escuche al hermano Rafael, pero no se conforme con solo lo que dice él. Vaya a leer la cita para ver si lo que el hermano está diciendo es verdad o no. Lea. Sino que debemos estudiar las palabras de Dios, la palabra de Dios por nosotros mismos. Si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía quedará mutilada y limitada nuestras aptitudes. Hermanos, Dios tenga misericordia de nosotros y Dios nos ayude para que tengamos sabiduría, discernimiento, para que podamos detectar a los falsos profetas y poder denunciarlos. No tengan miedo, hermanos. Yo sé que se va a meter en problemas, se lo aseguro, pero no tengan miedo, porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está con ellos. Hermanos, por la verdad murió Cristo. Pongámonos de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Dios quiere hombres que sean valientes como la brújula al polo. Defendamos la verdad, no sigamos a hombres, sigamos a Cristo y su palabra, porque solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Así que, hermano, yo te invito a que busques la verdad en la palabra de Dios y que pongas tu mirada solamente en Cristo, porque solamente en Él hay salvación y vida eterna. Vamos a venir de rodillas para darle gracias a nuestro Dios por este interesante estudio que nos ha transmitido en esta noche. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre eterno, porque nos permites en esta ocasión presentar tu palabra. Gracias porque hemos crecido en conocimiento y nos hemos dado cuenta de qué manera poder detectar y denunciar a un falso profeta. Gracias, Padre, porque tu palabra es el detector de mentira. Gracias porque tu palabra nos muestra la verdad en un mundo de engaño, de mentiras y rebelión y apostasía. Bendice a tus hijos, que ellos también puedan prepararse y juntos podamos marchar hacia la patria celestial. Gracias, Señor, por este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis amigos y hermanos, Dios me los bendiga. Espero que esta información les haya servido y podamos nosotros poner en práctica y estudiar más la palabra de Dios para no ser engañados por los falsos profetas y los falsos maestros. Dios nos bendiga.